Vamos a pasar al último tema de este panel, que es el tema de violencia. Es un tema que es un auténtico problema de salud pública, la principal causa de muerte, como la doctora Medina Mora nos recuerda, en la población mexicana masculina, entre los 15 y los 29 años. Pero además es un fenómeno que, además de la mortandad, tiene otras profundas secuelas sociales. ¿Qué nos puedes decir sobre la magnitud del problema, niveles y tendencias, y qué se podría hacer para contender con la violencia en México? Pues sí, es un tema que cada día nos preocupa más. Sabemos que está incrementando, sabemos que afecta principalmente a la población joven, que tiene estas repercusiones, desde luego, en la salud mental, en la depresión, en el suicidio, pero también especialmente en la réplica de la violencia. Es decir, cómo esta exposición a la violencia replica nuevos casos de problemas de conducta. Entonces lo tendríamos que estar abordando desde muchas maneras. La posibilidad de hacerlo en colaboración con California nos da oportunidades únicas. Atrás de este tema, desde luego, está el tema de las drogas, pero nos afecta de manera diferente a Estados Unidos y a México. México tiene un problema estructural mucho más grande relacionado con el narcotráfico, con problemas de producción y distribución. Estados Unidos tiene problemas más importantes de consumo, pero compartimos algunos elementos en común y entonces tenemos, digamos, un tema que es diferente, pero que nos ayuda a entender y aprender cuando lo hacemos juntos. El problema del consumo de heroína en México es bajo, pero Tijuana tiene los índices más altos, de los índices más altos de México, y tiene ese problema también compartido con Estados Unidos, y entonces también ahí pues hay ya mucha investigación y muchos estudios que nos permiten ver cómo podemos atender este tema y su relación con el VIH, ¿no? Lo que vemos en México y California, tenemos muchos menos casos de VIH, pero mucha más mortalidad, ¿no? Y entonces eso también nos lleva a tener que estudiar y entender qué está pasando. Tenemos el problema común de la violencia intrafamiliar. Tenemos el problema en común de estas poblaciones migrantes, que también es un reto importantísimo en el sentido de que tenemos que ver el tema ya como un tema binacional, ¿no? Es decir, los migrantes en Estados Unidos tienen problemas, pero los migrantes de retorno en la época pre-Trump sufrían más violencia en México que en Estados Unidos. Hay este tema importante de la separación de las familias con la migración de los papás, y los niños se quedan en Estados Unidos porque, como dices, ya son americanos, o cuando siendo ciudadanos los regresan, o cuando no lo has regresado pero están con esta angustia continua de que a lo mejor cuando ya no van a regresar sus papás a su casa porque si los agarraron ya no van a estar con la familia, y las repercusiones de lo que hemos estudiado en estos estudios binacionales son bastante dramáticas en las posibilidades de desarrollo de estos niños. Y nuestros migrantes de retorno, que también tienen ese problema, que ya no son ni de aquí ni de allá muchas veces. Hay niños que ya no hablan, como dices, español, entonces el tema en las escuelas se vuelve un tema importante. Y entonces tenemos esta grandísima oportunidad de trabajar un tema en común que tiene diferentes alternativas de solución, pero también posibilidades de trabajo en conjunto, ¿no? Tenemos el tema de las armas, que también es un tema importante. Y desde luego, pues que en ambos países los jóvenes son los que están siendo más afectados, los hombres jóvenes, los hombres que pues ya están en una edad media, en una edad productiva, que están siendo, pues que mueren más frecuentemente que otras poblaciones, y me parece que ese cambio de foco a atender estas poblaciones pues es algo que tenemos que hacer de los dos lados, ¿no? Entonces es un tema que preocupa a ambos países y que ofrece muchas oportunidades de trabajo en colaboración. Sí hay alternativas de solución que han sido muy efectivas. Hemos trabajado en estudios para
trabajar con los problemas de conducta de los niños, que son muy efectivos, que se han trabajado con poblaciones latinas en Estados Unidos y en México, y que nos han dado posibilidades de cambio muy importantes, y hay muchas alternativas ya aprobadas de intervención. Ahora tenemos que ver cómo lo trabajamos en conjunto y cómo podemos pasar de este tema de las intervenciones individuales a grupales a respuestas estructurales que a ambos países nos permitan enfrentar mejor nuestro problema. ¿Se ha observado en México un fenómeno parecido al de los maratruchas en Centroamérica? Pues digamos que lo que sí tenemos es todo este tema de la formación de pandillas, tenemos todo este tema de la violencia que se replica y también pues de las posibilidades de trabajar con ellos, ¿no? Y me parece que ese es uno de nuestros grandes retos en ambos lados. ¿Hay una relación causal entre drogas y violencia? Pues digamos que tiene muchas dimensiones, ¿no? El tema de violencia y drogas, digamos, no todo el tema de la violencia son las drogas, creo que eso es un elemento importante entender. Las drogas sí son un brazo muy importante del crimen organizado, pero no es su único brazo. También la trata de personas es un tema muy importante, y cuando ha bajado la producción o el paso por México, por ejemplo, de la cocaína, pues se ha generado otro tema importante como la trata de personas, ¿no? Y creo que digamos, es un tema mucho más global que nada más las drogas. Las drogas, desde luego, sí generaron dinero y generaron poder, ¿no? Entonces sí hay esa relación. También está la relación de la violencia que se da bajo la intoxicación. También hay la relación de la violencia que se da cuando el consumo es ilegal. Y me parece que también la diferencia en las políticas de California y México nos dará perspectivas de poder hacer cambios estructurales importantes para aprender. Yo creo que muy pronto vamos a tener marihuana buena de Estados Unidos, traficada a México. Sí tenemos el tema de nuestros campesinos en la cárcel y haciéndose ricos en Estados Unidos. Sí tenemos todos esos temas estructurales. Entonces, digamos, ¿cómo hacer para no perderse en toda esa dimensión? Es buscando estas alternativas de trabajo conjunto, y me parece que trabajar con los jóvenes, que son los que están afectados por el tráfico, los que están afectados por la victimización, los que no tienen oportunidades de desarrollo, y cómo podemos entonces cambiar esa situación en estos grupos que nos permitan perspectivas diferentes. Yo creo que en ese aprendizaje pues tendremos que buscar en otras alternativas estructurales para el tema de drogas. Mencionas en tu resumen que las investigaciones que tú y otros grupos han conducido muestran que los migrantes aumentan el uso de sustancias y por ende tienen una mayor prevalencia de enfermedad mental. ¿Cómo han medido esto? Bueno, aquí el doctor Guilherme Borges y la doctora Corina Benjet, que hemos trabajado estos estudios, lo que hemos visto es que la población mexicana migra a Estados Unidos con menores problemas de salud mental y con menor consumo de drogas. Y muchas de esta población mantiene su salud mental en Estados Unidos en un buen nivel. Lo que encontramos es que con el tiempo de estar en Estados Unidos, y si hay muchas vicisitudes en su medio ambiente, empiezan a desarrollar problemas de drogas y también problemas de salud mental. Y la segunda generación en Estados Unidos tiene más problemas de enfermedad mental que la población americana, o sea, está por arriba del promedio, ¿no? Entonces sí tenemos como ese fenómeno migratorio nos cambia el tema, ¿no? Cuando esta población regresa a México, regresa con todas esas necesidades de atención, ¿no? Y si aquí no estamos siendo capaces de atender esas necesidades, pues generamos entonces mucho más problema de enfermedad mental, ¿no? Una diferencia que tenemos grande con Estados Unidos, por ejemplo, en California, ellos tienen mucho más suicidio, es decir, la violencia se manifiesta mucho más por suicidio y en nosotros más por homicidio, o sea, la mortalidad se da en una proporción mucho mayor en México que en Estados Unidos, ¿no? Y entonces también eso nos hace reflexionar sobre cómo hay estas manifestaciones y cómo tenemos que establecer estas medidas de prevención conjunta y atender tanto el homicidio como el suicidio, ¿no? Pero sí te dice cómo esas diferencias culturales y esas diferencias en la cantidad de personas con enfermedad nos está dando también estas diferencias, ¿no? Pues muchas gracias.